No solamente son las flores más hermosas de la naturaleza, también son el grupo de plantas más abundantes del planeta y, sin duda, uno de los tesoros más codiciados por los coleccionistas de plantas en todo el mundo. Pero, ¿qué hace que las flores de orquídeas despierten tanto interés en las personas que incluso muchas de ellas desarrollan pasiones tan fuertes que terminan en la obsesión? El mundo de las orquídeas es realmente un mundo mágico. Primero porque viven en simbiosis o en una estrecha relación a nivel del mundo de los insectos. Dentro del mundo de la naturaleza y de lo vegetal, lo que más existe en el mundo a nivel de distribución y a nivel de biodiversidad es orquídeas. Tales intereses llegarían a marcar toda una época a mediados del siglo XVIII en Europa. El momento en que en Inglaterra floreció la primera catleya llevada desde el Brasil por un herborista, se creó lo que se llama la orquidiomanía. Eso fue un fenómeno que estuvo marcando el siglo XVII y principios del siglo XVIII, en donde una orquídea valía más o menos lo que el equivalente de una mansión mediana en Inglaterra. Pero las primeras alusiones a estas flores espectaculares datan de la farmacopea china, encontradas en un texto médico del año 500 a.C. Dentro del mundo asiático y de la China se tiene noticias que las familias se distinguían porque tenían dentro de su simbología familiar una orquídea. En la naturaleza, los fósiles más antiguos de polen de plantas provienen de una abeja atrapada en la resina de un árbol hace aproximadamente 80 millones de años. No muchas personas saben que la vainilla es una orquídea. Estudios recientes indican que es muy probable que la vainilla sea originaria de los territorios que hoy pertenecen al Ecuador y que haya sido domesticada y comercializada por la cultura valdivia hacia otros pueblos, tanto hacia el norte con mayas y aztecas y hacia el sur con los incas. En la naturaleza existen descritos miles de géneros y especies de plantas, pero 1 de cada 10 especies de plantas es una orquídea. Este dato es aún más importante en el Ecuador, donde 1 de cada 4 especies de plantas es una orquídea. El Ecuador es el país con mayor número de especies clasificadas de orquídeas. En este momento muy difícil que el Ecuador sea de pasado. Tenemos 4.060 especies descritas, clasificadas y publicadas y existen en este momento más de 400 especies en el estudio de clasificación. Encontradas tradicionalmente en las latitudes tropicales, las orquídeas evolucionaron sus flores hasta volverlas increíblemente atractivas. Normalmente todas las plantas presentan las mismas características en sus flores, es decir, una corola de pétalos de colores y un cáliz de sépalos verdes por debajo de la corola. Las orquídeas, al contrario, presentan pétalos modificados en estructuras de formas tan extrañas que semejan insectos y otros animales del bosque. Además, sépalos modificados que parecen pétalos por sus exuberantes colores. Todo este conjunto dispuesto de manera bilateral y no radial como en las anteriores. Es decir, todos los pétalos de una flor común son iguales arriba y abajo, así como a la izquierda o a la derecha de la misma. Las flores de orquídeas son simétricas, pero solo en un eje transversal, así. Estas formas florales tan caprichosas no son para nada una coincidencia y tienen un propósito fascinante: atraer a un polinizador específico. Para polinizar las orquídeas, muchas de ellas la hacen por pseudocópula. Eso quiere decir que imitan al macho del insecto para cumplir el ciclo de vida de reproducción. Eso ya les hace muy diferentes. Muchas orquídeas engañan a los insectos sugiriendo con sus aromas una disposición para el apareamiento. Cuando el insecto se impregna de su polen, no lo desperdicia llevándolo a otra flor de otra especie, sino que acude fielmente a otra orquídea idéntica, cautivado por su forma y aroma embriagador. Esta fascinación ocurre de igual manera con aves como el colibrí, también con algunos mamíferos como los murciélagos, y desde hace cientos de años incluso con los seres humanos.
En el mundo de las orquídeas se descubrió muy tarde cómo podía reproducirse las orquídeas. Esa es parte también del misterio. No fue sino hasta el año 1929 cuando la ciencia logró determinar de qué manera se reproducen las orquídeas. Y a raíz de estos descubrimientos empezó un largo proceso de creación de orquídeas híbridas en los laboratorios de todo el mundo. Una orquídea híbrida es realmente un cruce hecho por el hombre para conseguir ciertas características que el hombre busca en una planta, por ejemplo, el color, el tamaño, la forma de la flor especialmente, ¿no? Y la robustez de las plantas. Las orquídeas híbridas se comercializan en Ecuador a través de varias compañías que se dedican a mantener estos cruces y a reproducir sus híbridos. En Quito encontramos orquídeas reproducidas artificialmente en lugares como la Cabaña de las Orquídeas, en donde el aficionado tiene la oportunidad de llevar estas flores extraordinarias a sus colecciones privadas, sin tener que extraerlas de sus ambientes naturales. Reflexionemos un poco en estas ideas. Las orquídeas han logrado reproducirse por millones de años de forma natural interactuando con sus principales polinizadores. Sus flores son tan atractivas que han cautivado por décadas la atención de coleccionistas y científicos, a tal punto que hoy estas plantas se reproducen masivamente con la ayuda de polinizadores más tecnificados e ingeniosos que los insectos o las aves, nosotros, los seres humanos.